Hola nuevamente. Vamos a continuar con el otro tema que vamos a ver de Precordillera Sur. No sé si alguien tiene alguna consulta, quiere hacer un comentario sobre lo que estuvimos viendo recién, pero si no, vamos a continuar con esta otra parte. ¿Me escuchan bien todos ahí? ¿Me ven? Sí, sí. Bueno, entonces, como habíamos comentado en la parte sur de la precordillera oriental, tenemos toda esa interacción entre sistemas de corrimientos convergencia opuesta, una especie de interacción oblicua o Y, en donde todo el acortamiento que nosotros veníamos viendo en el frente orogénico de la precordillera oriental, convergencia al oeste, ahora es absorbido o tomado por todo lo que son los corrimientos convergencia al este propios de la precordillera austral o precordillera sur. Esto era un poco lo que nos había mostrado Cortés, en donde teníamos todos un gran cambio en cuanto a la geometría de las heterogeneidades geológicas previas, entre lo que era la precordillera de San Juan, una típica faja plegada y corrida de piel fina, precordillera occidental y central, y después todas estas estructuras con rumbo predominantemente noroeste, heredadas de todo lo que fue la histórica de la cuenca cuyana, y que vamos a ver que son las estructuras, como también comentábamos en la charla de Cortés, son aquellas estructuras que controlan la reactivación o el acortamiento neotectónico, fundamentalmente localizado en todo lo que es el frente de la Sierra de las Peñas. Es decir, este cambio en el grano estructural, estructuras fundamentalmente con dirección nor-noreste, a estructuras con dirección nor-noroeste, está justamente vinculado con todo ese límite entre dominios morfotectónicos y provincias geológicas diferentes. Pero quería destacar que básicamente lo que ocurre en la exposición del frente de corrimiento en la Sierra de las Higueras y las Peñas de Mendoza es lo que podríamos decir un world class de corrimientos cuaternarios por el grado de exposición que presentan muchas de sus estructuras. Este es el mapa de la tesis doctoral, donde vemos cómo digamos, las orientaciones de los corrimientos, el corrimiento sería corrimiento pedernal, en una compleja zona de interacción neotectónica entre las estructuras de precordillera sur, genera toda una zona de interacción, este diseño de Y que yo les comentaba. Esta fue la zona de tesis de Emilio Humada, donde describió básicamente todas esas estructuras. Acá tenemos el último asomo de basamento pampeano en el Cerro Salinas, que vimos recientemente. Entonces tenemos estos dos sistemas de interacción de Y, uno lo que es el corrimiento de las higueras con la sierra de Pedernal, de precordillera oriental, y vamos a encontrar otra interacción también acá entre lo que es que se llama, lo que le llamamos corrimiento de las peñas, con todo lo que es la interacción de estructuras con, digamos, con filiación precordillerana oriental, que anticlinal de crecimiento en el Piedemonte, que es lo que llamamos el anticlinal Montecito. Es decir, estas dos interacciones, en esas dos interacciones aparecen cosas tan complejas como interesantes. Entonces, recuerdan esta vista hacia el sur, precordillera oriental, precordillera sur, corrimiento de las higueras, corrimiento de las peñas. Este es el lugar, básicamente, donde podemos decir que los Andes están creciendo actualmente. O sea, es el mejor ejemplo que tenemos de mountain building actual o activo, en donde uno puede ir y mirar y ponerle la mano a los planos de falla que han estado funcionando durante el Cuaternario, algo que, como comentábamos, es muy difícil hacer en otros sectores andinos que no sean la precordillera, al menos a nivel de afloramiento y a nivel de escala de afloramiento. Entonces acá tenemos una vista de lo que mostramos en este grupo. Tenemos
la Sierra de Pedernal, que termina, y acá tenemos todo lo que es los corrimientos convergencia al este, los corrimientos tipo andino de la precordillera sur. Fíjense que esto que tenemos acá es toda una superficie aplanada y exhumada en rocas terciarias, sobre las cuales están apoyados abanicos aluviales que actualmente ya no son activos, es decir, que han quedado incorporados al labio elevado de corrimientos que están ubicados más al pie. Vamos a ver con más detalle esto, pero para que ustedes más o menos se ubiquen, acá estamos básicamente el límite entre las provincias de Mendoza y San Juan. Entonces vamos a ir navegando más hacia el sur de todo lo que es este sistema de corrimientos. Esto es un poco lo que yo les comentaba recién. Tenemos lo que sería el frente montañoso, que dio lugar a toda una serie de planos aluviales ya inactivados. Sin embargo, fíjense, o sea, tenemos se han labrado sobre estas secuencias de rocas cenozoicas. En algunos casos, fíjense que hay superficies aluviales que están deformadas. Acá está el puesto Santa Clara, este es el camino que va para Barrial Calingasta. Fíjense qué bien que muestra esta superficie aluvial lo que sería la posición de los corrimientos con actividad cuaternaria. Sin embargo, cuando esta superficie aluvial desaparece, como es este caso, tenemos sí un contacto entre cuaternario, basamento neotectónico terciario, pero sin morfologías diagnósticas. Sin embargo, como les voy a mostrar enseguida, sabemos que este corrimiento sigue activo acá. ¿No? Esto es lo que yo les comentaba, estas superficies aluviales, que podemos usarlas como marcadores de la deformación, en un caso, digamos, con cosas bastante de lujo como esta, se ve muy bien el monoclinal, y en otros casos, construir lo que pudo haber sido la envolvente paleotopográfica, la pendiente actual de esas superficies aluviales. Uno puede comparar si son pendientes compatibles con pendientes deposicionales o no, si están modificadas, es decir, son datos de la geomorfología que nos ayudan muchísimo en el análisis estructural. Acá tenemos un detalle una vista más detallada de lo que sería la propagación del corrimiento de las higueras en estos planos aluviales. Acá tenemos obviamente un talud de detrito que no permite hacer observaciones de detalle, pero sí vamos a ver un corte que limpiamos sobre el río y que nos muestra una deformación muy compleja y muy reciente. Ven, todo esto es Holoceno, y tenemos, bueno, esta es la roca de caja, digamos, el terciario incorporado en la deformación, y tenemos deformaciones sumamente complejas, en donde la posición del tip es dudosa. Posiblemente esta sea todavía una escarpa tipo fall limb o tipo wedge thrust, pero claramente tenemos una deformación muy importante tanto en el footwall como en el hanging wall, como el footwall como el hanging wall, posiblemente vinculados a niveles de la freática elevados. Esto está sobre el borde de un río, ¿no? En otros casos seguimos viendo más hacia el sur, acá se los voy indicando cómo vamos siguiendo este trazo de corrimiento a las higueras, que después transfiere buena parte del acortamiento reciente del corrimiento a las peñas que tenemos más para acá. Esto, recuerden siempre, es la culminación sur o austral de la precordillera oriental de la Sierra de Pedernal. Y también tenemos, fíjense, esto es, digamos, un ejemplo clásico de fallamiento inverso. Tenemos un footwall prácticamente no perturbado, un corrimiento embrionario, también bastante compatible con los conceptos de cizalla triangular, y una serie de superficie de planación en rocas ya estructuradas, o sea que acá teníamos una planicie aluvial cuando el frente montañoso estaba acá. Lo que pasó después es que el frente montañoso, digamos, los corrimientos fueron progresando hacia la cuenca, y entonces se levantó todo esto, se incorporó ya como relieve al labio elevado, y la actividad se fue transfiriendo hacia la cuenca. Entonces fíjense acá tenemos espesores importantes de cuaternario, van a ser más o menos unos 10 metros mínimo, 10, 15 metros mínimo, pero nuevamente, esto lo vamos a ver más claro cuando vayamos más hacia el sur. Cuando ustedes encuentran un footwall bastante expuesto, hay que desconfiar de que en realidad este no es la estructura más activa, sino que la estructura más activa ya se desplazó hacia el labio bajo, y eso hace que tengamos un entallamiento importante
estructura que en el afloramiento es más espectacular, pero como decíamos, a veces lo más espectacular no es lo más relevante desde el punto de vista de la actividad más reciente. Otra vista panorámica de lo que yo les comentaba. Acá tenemos todo lo que es el trazo del corrimiento de las higueras, la sierra de las higueras Las Peñas, construida básicamente por rocas más duras, hay Triásico, Paleozoico, y acá tenemos una antigua superficie de erosión labrada cuando esto funcionaba como piedemonte. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de algunas cosas que comentábamos anteriormente, esto ahora ya está más evolucionado, pero esto empezó como un Piedmont Foreland, es decir, teníamos el frente de fallamiento acá, de acá salían todos los abanicos aluviales, algunos retazos quedaron todavía, y después, como la actividad se trasladó acá, este fue el Piedmont Foreland que empezó a construir relieve hasta que exhumamos toda esa erosión. Fíjense que acá todavía los abanicos aluviales que se preservan, inclusive más al sur, aún más, o sea, esto está más destechado que más al sur, pero fíjense que si yo utilizo estas remanentes de superficies aluviales y puedo tratar de generar una envolvente, puedo tratar de entender cómo es la geometría interna de esa lámina de corrimiento, es decir, entre el corrimiento de las higueras y el corrimiento de las peñas. El único marcador geométrico que me queda son los remanentes de esa superficie de erosión, que se ven por acá, y los remanentes de superficies aluviales ya inactivas, que se ven acá, acá, todo por acá. Ahora, si uno mira esto nuevamente, dice, pero ¿y este es el lugar donde están creciendo los Andes actualmente? Uno esperaría encontrar una morfología mucho más espectacular, bueno, básicamente no hay morfología porque la roca es porque son fallas inversas, y básicamente vamos a ver que aparecen cosas, pero no tanto como morfologías primarias asociadas al fallamiento, sino como morfologías secundarias o ya un poquito más evolucionadas. Entonces, fíjense qué bien que este contorneo, este festoneo, posiblemente vinculado a rampas laterales en lo que es el corrimiento de las peñas. Acá sí ya estamos dentro de lo que es la arruga más activa de los Andes. Fíjense que acá tengo todavía una llanura aluvial sumamente preservada, ¿ven? O sea, está claro que todos estos abanicos aluviales coalescentes venían de este pie de sierra antiguo, que ahora ya no funciona más como pie de sierra principal, sino que todo el relieve comienza acá. Nuevamente, acá tenemos el diseño clásico de un frente de fallamiento inverso, ese diseño festoneado, redondeado, con una pero no tan espectacular como el que daría una falla normal, y nuevamente remanentes de estos abanicos aluviales, que en algún momento fueron lo que ahora son este piedemonte activo, ¿no? También asociado, el corrimiento de las peñas viene por acá, también encontramos otros anticlinales en el piedemonte, anticlinales que deforman las superficies aluviales, por lo tanto tienen actividad durante el Cuaternario, durante el Pleistoceno al menos, se ven geometrías de estratos de crecimiento en estos sectores. Y cuando nos vamos acercando un poquitito al frente de corrimiento de las peñas, que viene por acá, que como ustedes ven, la morfología es cero. Ahora, si ustedes prestan atención a lo que son estas cuestiones que tenemos acá, ¿ven? Son como una especie de flat irons que pueden ser o escarpas de limbo de pliegue o pueden ser, como decíamos, detritos que quedaron acumulados digamos, en el monoclinal frontal. Pero estas van a ser las únicas evidencias que ustedes encuentran en el fallamiento cuaternario acá, morfológicas, porque cuando esto desaparece, cuando tenemos solamente terciario contra cuaternario, generalmente encontramos, aunque sean como estos pequeños bases de monoclinales preservados, pero no mucho más que eso. Perdón. Y decíamos, entonces uno dice, bueno, acá tenemos el corrimiento antiguo, acá tenemos el corrimiento actual, o sea, como decíamos, esta es la arruga que nos muestra cómo los Andes están creciendo actualmente. Es el mejor ejemplo aplicado a la comprensión de un mountain building actual
los procesos endógenos y exógenos. Tenemos nuevamente acá en el fútbol una llanura aluvial prácticamente preservada en su totalidad, pero que ya no funciona. Entonces unos dicen, bueno, realmente acá tenemos el corrimiento más activo. ¿Será realmente así? Porque cuando uno empieza a mirar el sistema fluvial de ese piedemonte, uno ve que tengo un entallamiento bastante importante acá, y uno ve que tengo diseños casi de meandros encajados hasta que finalmente el drenaje actual desparrama, pero no desparrama acá, sino que desparrama más hacia abajo. Entonces esto, como charlamos la otra vez, puede ser un caso natural de abanicos imbricados, puede ser un caso en donde tengo un sustrato rocoso somero que hace que el cauce tenga dificultades para ajustar su perfil longitudinal, o puede ser que yo ya no tenga el corriente acá, sino un poquitito más hacia abajo al piedemonte, es decir, un corrimiento que no tenga morfología, que sea un corrimiento embrionario, pero que ya genere problemas con los elementos más sensibles que son para detectar nuestros problemas de la pendiente, como es el sistema fluvial en ambientes deposicionales. Si uno sigue mirando el corrimiento de las peñas, vemos este ejemplo, se lo mostraba para caracterizar escarpas de corrimientos. Esto puede ser una escarpa de tipo fold limb, una escarpa tipo wedge, todo depende del tipo de depósitos que tenga acá. Si yo acá tengo depósitos de abanicos aluviales que claramente tienen la misma afiliación o el sincronismo con los de acá, y bueno, yo diría que es la escarpa de un pliegue propagante, ya sea un folding o ya sea un acuñamiento, un wedge. Ahora, si lo que yo tengo acá son depósitos coluviales, detritos que vienen del hanging wall, que el tip ya haya pasado la superficie, que esta sea una escarpa de colapso del labio elevado. Acá tenemos una posible escarpa que sugiere un fold limb, o sea, un limbo de pliegue que yo trato de reconstruir a partir de algunos remanentes de cuaternario que quedan en el labio elevado. Entonces, esto es muy importante para poder después modelar cinemáticamente esas escarpas y tratar de calcular acortamientos mediante modelos, como por ejemplo el modelado Trichet. Acá tenemos otra vista, en donde vemos lo que es el frente ya de las calizas paleozoicas, que muestran un poco lo que era el ápice de los abanicos, más viejos, y nuevamente el frente del corrimiento de las peñas, que uno, si lo mira así al pasar, diría, todo eso son escarpas erosivas, acá no hay nada que se parezca a una falla. Cuando uno lo mira con más detalle, ven el típico contorno festoneado de las fallas inversas, abanicos aluviales mucho más disectados acá, y nuevamente una vista en donde uno puede tratar de utilizar la superficie envolvente de todos estos planos aluviales para ver cómo fue deformada esta lámina interna de corrimiento y sobre todo para tratar de hacer un cálculo de acortamiento más realista, porque si yo solamente calculo el acortamiento acá, estoy de alguna manera ignorando todo lo que fue la deformación interna de esa lámina de corrimiento. Y como digo, ahí la única esperanza de poder modelar eso es tratar de hacer, digamos, interpolación entre lo que es la actitud de estas superficies aluviales a lo largo de los pequeños patches de retazos que van quedando a lo largo de todo el movimiento. Fíjense acá este diseño dendrítico de disección de este antiguo abanico aluvial, que significa que a lo mejor hubo distintos frentes montañosos subsecuentes que fueron migrando hacia el oeste. Entonces, la morfología pobre, digamos, o bastante escueta que muchas veces nosotros tenemos es tratar de identificar estos diseños tipo flat iron que encontramos acá digamos, en el limbo frontal de este monoclinal que nos forma el cuaternario y tratar de reconstruir estos pequeños retazos cuando no tenemos toda la cobertura aluvial continua, ¿no? Otra cosa que ocurre también, acá Gustavo Bergani, que seguramente lo conoces, esta era la posición del pozo
que había de YPF ahí, pero lo que encontramos generalmente son pequeñas cuenquitas piggyback detrás del corrimiento, o lo que se conoce también con el nombre de infold syncline. Se lo ve muy bien porque se puede caracterizar por todo lo que es el diferente grado de disección de los afloramientos. Un frente, te voy a mostrar un frente de esas escarpas para que ustedes vean la relación entre morfología y la deformación interna de esas escarpas. Esta es una escarpa que acá sí podemos decir que folding scarp, ¿ven? Este monoclinal. Cuando uno mira esta deformación, esta escarpa, visto desde el aire, es esto que tenemos acá, ¿no? Entonces acá tenemos algunos abanicos, digamos, remanentes aluviales que deben haber hecho este pequeño monoclinal así. Cuando uno mira esto más en detalle, ve esta deformación interna que es riquísima en detalles. O sea, tenemos un corrimiento que ha ido su actividad a otro, que cuando llega en superficie nuevamente disminuye el ángulo. Pero fíjense toda esta interrelación entre depósitos de granulometrías más gruesas, depósitos de granulometría más fina. Esto indica que ahí había también toda una pelea mientras la escarpa crecía, más allá de todos estos problemas entre periodos glaciares secos, interglaciares húmedos, durante el Pleistoceno. Seguramente había momentos en donde el crecimiento de la escarpa impedía digamos, la libre circulación del río. Eso debe haber generado embancamientos, generaban bancos finos, y bueno, esto tuvo una dinámica bastante compleja entre la impronta superficial del corrimiento y toda la dinámica del sistema fluvial que bajaba del pie de sierra. Entonces, recuerdan que nosotros empezamos hablando de todo esto con todas estas complejas relaciones que pasaban en la transferencia de masa en la propagación de un corrimiento. Y nuevamente, la foto no lo muestra, pero más hacia el oeste, esta foto está tomada hacia el sur, vemos que el fútbol está muy tranquilo, directamente ni se enteró de todo el lío que ocurría a pocos metros de él, ¿no? Acá tenemos un muy bonito ejemplo, una vista terrestre de un splay, porque en las peñas en varios casos tiene varios splays de geometría muy compleja, divergentes, rejoining, es decir, todo, para hacer todo un tratado de corrimientos. Fíjense en qué bien que se ve acá la pequeña cuenca piggyback que queda detrás, a escala casi mesoscópica, digamos, y generalmente uno encuentra acá todas geometrías de estrato de crecimiento, mientras este corrimiento estaba propagando y rompiendo en superficie. Este no es el más joven lo tenemos ya en el Piedemonte. O sea, acá esta foto, este corrimiento corresponde a este que tenemos acá, y el corrimiento más joven lo tenemos acá. Fíjense que esta escarpa pedemontana está básicamente sugerida no tanto por una geoforma específica, sino básicamente por el cambio en la disección de esos planos aluviales. Este plano aluvial y este plano aluvial son los mismos. Acá tenemos una vista aérea, donde tenemos el corrimiento que apenas alcanza a aflorar o que ha sido ya decapitado por erosión, y el corrimiento más joven que aparece en este sector y que está esbozado por una escarpa, por un plano aluvial ya bastante disectado en el labio elevado. En la próxima foto, esta foto muestra esta parte, en donde tenemos acá hay una escala, donde tenemos acá toda una serie de planos propagantes que van disminuyendo su ángulo en superficie, y en donde entre todos estos construyen lo que es esta escarpa pedemontana, que es lo que después uno trata de modelar balanceando perfiles y utilizando la escarpa como marcador geométrico. Ahora, este ejercicio fue interesante porque uno dice, bueno, ok, la superficie aluvial es mi marcador geométrico. Entonces yo puedo utilizar su silueta para calcular acortamiento. Y esta zona fue interesante porque nosotros conocíamos la geometría de la falla, sabíamos que el tip point ya teníamos la falla que había propagado en superficie, sí que era un corrimiento ya emergente en el cuaternario. Entonces fíjense, si nosotros utilizamos la escarpa, la topografía actual, para modelar el acortamiento,
para ajustar el modelo Trigier, digamos, hicimos muchas pruebas, pero todos los modelos que satisfacían esa silueta indicaban y requerían que el tip point estuviera por debajo. Y nosotros sabíamos que eso no era cierto, por lo tanto, la conclusión es que la topografía actual no representa la geometría del acortamiento que generó el pliegue. ¿Se entiende? Lo que permiten los modelos Tri-Shear es suponer o que el tip point está actualmente sobre la superficie o que ya la cortó y, digamos, el tip point quedó ya erosionado, digamos. Entonces, esto es muy importante porque la tasa o el acortamiento que uno calcula es muy diferente. Una cosa es calcular el acortamiento con esta geometría y otra cosa es calcular el acortamiento con cualquiera de estas dos geometrías. Como nosotros no podíamos determinar cuál es la geometría correcta, calculamos un acortamiento mínimo tip sobre la superficie topográfica y un acortamiento máximo exagerando la posición del tip actualmente. Pero los parámetros principales que controlan todo esto es la amplitud de la altura de la escarpa y el ángulo de la rampa, ¿verdad? El ángulo de la rampa a la falla. Y fíjense que estos modelados también permiten estimar cuánto fue el volumen de la escarpa que fue actualmente modificada por erosión. O sea que esa es una metodología que puede utilizarse, pueden ver más detalles en este trabajo, es una metodología que puede utilizarse, pero siempre trabajando con lo que llamamos el campo lejano de la escarpa, el far field, sobre todo en el labio elevado. Esto también tiene que ver con una Victoria, vos la otra vez preguntabas algo sobre eso. Si yo tomara solamente la silueta de la escarpa, estoy cometiendo un error ahí al calcular acortamientos. Es una técnica que yo creo que es muy interesante, digamos, introduce también todo el posible abovedamiento, toda la deformación por plegamiento que introduce el corrimiento y no solamente lo que uno puede medir en el plano de falla. Si nos vamos a la exposición más espectacular del corrimiento de Las Peñas, que es en la boca del río Las Peñas, que es un río antecedente y que por lo tanto produce una disección muy importante, vemos también que el corrimiento tiene varios splays que se bifurcan, que se juntan, y tenemos acá el caso de este antiguo meandro encajado que indica nuevamente que el río de las Peñas, un río de las Peñas de primer orden en ese sector, en algún momento tuvo dificultades mayores que las actuales para salir hacia su nivel de base. Esta es una vista de Google Earth. Fíjense, les quería mostrar esto para que ustedes vean el contraste. Escarpas que yo puedo reconocer en el piedemonte cuando tengo la sábana cuaternaria por encima, y cuando salgo de eso no tengo nada, o sea, tengo este tipo de morfología, que es una morfología que puedo replicar en cualquier parte del terciario, y que en principio no me indica una morfología de fallamiento. Así que a este tipo de cosas es a lo que uno tiene que estar atento, es decir, ir construyendo proxies morfológicos o morfotectónicos para saber qué pasa o de qué debo sospechar cuando no tengo el cuaternario por encima del plano de falla. Como decíamos, esta es una de las exposiciones más espectaculares del corrimiento de las Peñas, y yo diría la más espectacular que tenemos a lo largo de todo el frente de corrimiento andino de los Andes. Y cuando nosotros empezamos a trabajar acá, pensábamos que eso era debido a que el corrimiento de las Peñas tenía una tasa de movimiento, una tasa de acortamiento muy vigorosa. Nos dimos cuenta que no es así. Y fíjense nuevamente, ¿por qué es espectacular el corrimiento de las Peñas? Y porque tengo un gran espesor, estos son más o menos más de 20 metros, o sea, tengo el footwall expuesto más de 20 metros acá. Eso significa que posiblemente el corrimiento de las Peñas, por más que sea espectacular, ya no es el más activo, sino que para que se me exponga el footwall, para que yo tenga una tasa de entallamiento tan vigorosa e importante, tengo que tener algo acá, más digamos, hacia la cuenca, que me empiece a levantar y haga que el río empiece a entallar. Entonces, acá también lo que nosotros tenemos, si bien se ve muy bien el perfil, esta no es una escarpa primaria, lo que tenemos acá son todos derrubios de estas rocas terciarias que, fíjense, están sumamente deformadas, esto es Mioceno, y el cuaternario
absolutamente planchado, horizontal, hasta prácticamente llegar a la zona de cizalla. Entonces, el momento que nosotros tenemos depósitos coluviales que vienen del hanging wall, podemos decir que esta es una escarpa colapsada del labio elevado y que obviamente la amplitud del relieve, la amplitud de la escarpa, la amplitud del relieve tectónico no es para nada representativo del relieve morfológico que tenemos actualmente. ¿Sí? Un detalle con un poquito más de contraste, vemos que tenemos obviamente fíjense toda la foliación cataclástica que tenemos acá, o sea, una zona de cizalla, si bien el plano de falla principal está muy bien marcado, pero la deformación interna, la formación Mariño es impresionante. Tenemos un pequeño splay embrionario acá, pero fuera de eso el cuaternario está muy poco perturbado, si para nada perturbado. Los ensayos que hizo Ben Brooks Carlos, acá en la ¿sí? una ¿Sí? consulta, Gustavo. Lo que vos estás viendo ahí en el hanging wall donde dice formación Mariño, bueno, estás viendo toda esa disturbación y estás viendo lo último que se movió, pero esa falla viene de varios miles de metros de abajo, no sé qué Sí, parte de esa tal cual. deformación. O sea, si tenés que poner la rampa del yaciente a varios miles de metros abajo, o sea que toda esa deformación, digo, es la suma de muchos eventos que vienen sucediendo, Mioceno, Plioceno, no sé, ¿no? Cuando empezó a formarse la falla, ¿no? Seguro, sí. Yo básicamente lo que quiero destacar es el contraste en la intensidad de la deformación del labio elevado y del labio bajo. ¿Se acuerdan que había una diapo que nosotros mostrábamos, sobre todo por la implicancia del peligro sísmico? ¿Se acuerdan que había una diapo que habíamos mostrado ese sismo en Pakistán? Labio elevado destruido, las casas, ¿no? Y todo en el labio bajo tranquilo, digamos, tranquilo Sí, entre sí. comillas. Acá Sí, sí. eso es bastante representativo. Fíjense que el daño estructural del hanging wall, más allá de, como dice Gustavo, todas estas son deformaciones que vienen desde hace bastante tiempo, pero es muy notable respecto al contraste de la condición mecánica del cuaternario. Porque uno intuitivamente piensa, dice, bueno, el cuaternario no consolidado, uno pensaría que el cuaternario debería ser todo un revoltijo que cuando todo esto rompió o vibró, debería ser una gran melange en la fábrica. Sin embargo, ustedes ven, aparte fíjense qué prolijas que son las fallas para cortar el cuaternario, no mueven ni un canto rodado. Ustedes ven, por ejemplo, hay sismos de la falla de San Andrés, por ejemplo, el último sismo en Los Ángeles, en los dos últimos, y Northridge, que rompió sobre planos de, digamos, campos de cultivo de ajo, donde hay canales, o sea, donde hay surcos digamos, muy prolijitos, y la falla cortó, pero digamos, como un bisturí, o sea, no generó, no movió ni un solo cascote más del que fuera necesario, o sea, con una economía de energía notable. Y acá uno ve lo mismo, ¿no? Uno ve por qué siempre en los modelos de los sandbox uno ve que lo que se lleva a la peor parte es el labio elevado, y básicamente eso se ve igual acá. Y cuando uno va a Pampeanas, mucho peor, ya vamos a ver, porque aparte ahí tenemos un basamento que ya viene crujiendo desde por lo menos el Paleozoico medio superior, o sea que se ha ligado todas, digamos, las compresiones, las extensiones mesozoicas, las compresiones cenozoicas, hasta la actualidad, ¿no? Esa era básicamente la observación, pero sí, sin duda, estamos viendo acá el último cadena de deformaciones, ¿no? Les comentaba que acá en Las Peñas hicimos la primera prueba del LiDAR terrestre, que digamos, esto lo hizo Ben Brooks, y esta es a ver si, bueno, ahí lo voy a mostrar. En Las Peñas tenemos básicamente dos corrimientos, o dos escarpas asociadas a corrimientos principales. Una escarpa occidental que se ve acá tenemos el T1 más elevado, y otra serie de corrimientos que deforman la lámina de corrimiento interna, pero que no tienen expresión en superficie, y un corrimiento más oriental, que es el que produce la escarpa que se ve mejor, que está mejor preservada en el piedemonte. Pero fíjense en lo que es Mariño acá, ¿no? Fíjense en toda la deformación que tienen, y esto es, digamos, lo último que le pasó. Nuevamente acá tenemos estas especies de cuenquitas piggyback con diseños en estratificación cuneiforme, y era simplemente para mostrarles qué bien que se ve todo. Uno
sacar la foto con el LiDAR, con la gran ventaja que con el LiDAR uno de cada uno de esos puntitos tiene el X y Z y puede hacer todos los cálculos que quiera, ¿no? Realmente es una herramienta muy, muy, muy poderosa. Esto es lo que le querías mostrar en Las Peñas. Entonces en Las Peñas nosotros veíamos que cuando hicimos las tasas de acortamiento fue una desilusión porque obteníamos edades muy viejas acá y sacábamos edades que a lo sumo con todo vapor andaban en el orden de los 0,2, 0,4 milímetros por año. Y eso al principio fue una sorpresa porque esperábamos valores mayores, pero cuando hicimos las tasas de entallamiento, veíamos que las tasas de entallamiento se aceleraban hacia los planos más jóvenes y que nos estaban mostrando que en realidad, como decíamos, Las Peñas no es tan espectacular por lo que ha movido, sino es tan lo que ha sido entallado. Eso es lo que permite esa exposición tan notable. Y eso es debido justamente a que, como la tesis y el modelado de Andrés Richard mostró después, o sugirió después, en función de lo que nosotros ya veníamos viendo en la morfología, uno puede suponer que tenemos algún corrimiento embrionario dando vueltas por acá y que hace que Las Peñas ya no sea lo más joven, sino que lo más joven probablemente migró hacia el este y que esto ya está incorporado dentro del labio elevado. Además de las complejidades que implican tener acá el encuentro de este sistema de corrimientos convergencia al este y que genera el anticlinal Montecito que vamos a comentar enseguida. Más hacia el sur, en esta quebrada que se llama La Escondida, otros trabajos de unos colegas, Schmidt y otros, reconocieron propagaciones del corrimiento en escarpas más recientes. Ellos obtuvieron muchísimo más jóvenes que acá, holocenas, pero jóvenes, y es esta escarpa que tenemos acá, y también mostraron que hay propagaciones del corrimiento de Las Peñas ya más hacia el piedemonte. Lo que nosotros podemos ver es que todo el corrimiento de Las Peñas va convirtiéndose en una estructura ciega hacia el sur. Ustedes ven que todo lo que es la estructuración de Mariño, el corrimiento de las higueras por acá, los antiguos remanentes aluviales, todo esto se va convirtiendo en estructuras ciegas que están puestas de manifiesto más por algunas lomadas de donde está la formación Mogotes. Y antes de seguir hacia el sur, les quería comentar algunas cositas de este espectacular anticlinal de crecimiento. Fíjense que todo el sistema aluvial pedemontano fue deformado acá. Y fíjense que el drenaje genera los arcos paralelos, es decir, parte del drenaje lo evita por el sur, por el norte. El drenaje que no pudo evitarlo, lo que tuvo que hacer es juntar mayor poder erosivo y cruzarlo como podía. Entonces este drenaje tiene digamos, las influencias de estos abanicos aluviales están más hacia acá, no están acá. ¿Sí? Fíjense que este sería el anticlinal Montecito que va prácticamente a terminar contra el río de Las Peñas que tenemos acá. Cuando uno mira el drenaje que atraviesa el anticlinal, esto lo que tenemos acá externamente es la formación Mogote, y esto suponemos que es la formación Río de los Pozos, ya precuaternario. Vemos que el drenaje que lo entalla genera patrones de meandros encajados hasta llegar al eje, y a partir de ahí sale más fácil. En la quebrada sur, la quebrada que llamamos Jejenes, también tenemos meandros encajados hasta llegar al eje, y ahí hasta acá está cortando estratos contrapendientes de oeste a este, y a partir del eje de anticlinal ya va más suave, y entonces abruptamente cambia el hábito, el drenaje. Fíjense que eso coincide perfectamente con el eje. Cuando uno levanta perfiles en el anticlinal Montecito, ve que encontramos estos diseños cuneiformes, estratos de crecimiento, sobre todo en el flanco occidental, y cuando uno va al campo, encuentra, esto es la formación Mogotes, y uno encuentra cómo la formación Mogotes va disminuyendo desde casi 70 grados en algún caso hasta 30 y pico, 20 y pico y menos, cuando ya nos vamos a la transición Mogotes, terrazas aluviales cuaternarias. Como les Carlos, decía, sí, Gustavo. no, un solo comentario rápido, no te quiero sacar tiempo. No, decime.
Este tipo de estructuras que mostraste recién, terciario no moderno, mogotes, lo mismo que hay al sur en Barranca, bueno, todo lo que son las zonas de yacimiento. Claro, Justamente se definieron en superficie y se perforaron donde está la Triásica, ¿no? Acá ya no tenemos la Triásica como al sur. Pero esto mismo lo que mostró Víctor otro día, lo que encontramos en el norte, estructuras de este tipo, allá le llamamos piquete, muy claro. nuevas. Y la que vos mostraste al principio en Colombia, esa Tame, creo que era, en la selva, una imagen que mostraste el primer día, el segundo día, son de este tipo. Están deformando un terciario alto, cuaternario bajo, no sé. Y son estructuras se ven muy bien, ¿no? Caimancito, por ejemplo, el yacimiento nuestro en la Cretácica del Norte es una estructura de este tipo, muy nueva. Este, entonces, bueno, te lo menciono nada más porque en la selva aparece, a veces no se ve tan claro como acá, pero Claro. sería un equivalente a Barrancas, por ejemplo, del sur, Ah, ¿no? exacto, sí, sí. Lo que uno ve es que Montecito sigue creciendo, ¿no? O sea, bueno, acá vemos mogotes, pero cuando vemos los depósitos en terrazas y todo eso, yo no puse la información para no hacerlo más largo, pero por eso pongo los datos. Ahí está la tesis de una chica de Ohio que hizo dataciones con isótopos y bueno, podemos sacar algunas tasas, al menos tasas de levantamiento. Están también por debajo del milímetro. Las tasas de acortamiento, bueno, tendríamos que pegarle mejor a la geometría del subsuelo. Algo estuvo tratando de hacer Andrés Richard en su tesis doctoral, pero bueno, lo ideal ahí sería tener buenas líneas sísmicas o líneas sísmicas de mejor. Así que si vos te enterás de algún dato, podés aportar con algo, desde ya No, bienvenido no, sea. no, solo te digo que si tuviese sísmica acá debe haber sísmica, Sí, pero sí, hay. es imposible de ver estos conglomerados, estos Sí, sí, sí. rodados. No hay Claro. contraste en superficie para que vos puedas ver esto. En subsuelo más profundo puede ser, pero es muy No, digo, en difícil. subsuelo más profundo, a nivel petrolero, digamos, a nivel resolución de petrolero, Sí, por la geometría de la claro, claro. falla, de la Sí, estructura, no ¿no? conozco las secciones estas, no me acuerdo, no las vi, pero debe haber algunas, sí. Sí, 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 ahí trabajó Figueroa, Ferrari, claro. hicieron algunas cosas sobre eso. Bien, sí, de acuerdo. Y bueno, si seguimos más hacia el sur, de lo que estábamos viendo cuando ya las peñas se convierten en una estructura ciega, tenemos todos los anticlinales de Capdeville, que también acá, aun cuando uno no conozca el subsuelo, si uno está solamente mirando la imagen aérea, solamente mirando la morfología, estas cosas saltan, ¿no? Porque lo primero que uno debería preguntarse es qué hacen estos depósitos finos, tipo Playa Lake, en el medio de un piedemonte como el precordillerano, como tenemos depósitos aluviales tan activos. ¿Y qué hace el sistema entallando y juntándose donde tendría que estar distribuyendo? O sea, ahí nuevamente uno dice, bueno, puede ser que tenga roca dura en el sustrato y que tenga algo que genera una interferencia en el perfil longitudinal, en la estabilidad del perfil longitudinal, o claramente el sistema fluvial está teniendo otro tipo de inconvenientes. Acá el sistema fluvial tiene que entallarse para pasar el primero y o tiene que generar una difluencia para esquivar a Borbollón, o tiene que entallar para volver a generar, digamos, como el abanico actual al este de todo esto. Ahora, estos son anticlinales de crecimiento que, digamos, no tuvimos buena suerte. La primera vez que quisimos datar esto con Tom Rockwell no tuvimos buena suerte con la óptico-luminiscencia, pero pensemos que esto tiene una relevancia de primer orden para todo lo que es el área urbana de Mendoza. Si estas son fuentes sísmicas, que seguramente lo son, bueno, tenemos que tratar, digamos, de ajustar de la mejor manera posible su dinámica, cómo están creciendo y todo eso, y ajustarla bien con todo lo que son las estructuras causativas del subsuelo, ¿no? O sea, acá está el aeropuerto anda por acá, y bueno, todas estas ya son zonas prácticamente urbanizadas, ¿no?
El otro ejemplo, para pasarlo rápidamente, que les quería citar, el caso de la falla Lacal, porque el caso de la falla Lacal, ustedes ven, viene por acá, no sé si alcanzan a reconocer, esto es la escarpa, que se mete también en el casco urbano de Mendoza, es lo que sería la escarpa de la calle Perú, que los ingleses aprovecharon esa berma para hacer justamente el ferrocarril ahí, y que, bueno, es difícil seguirla donde ya está urbanizado, pero esto teóricamente más o menos va terminando, o se la podría llegar a seguir por la zona del centro cívico, lo cual digamos, también es algo de mucha relevancia. Acá es donde mejor está expuesta, en la zona del Cerro Lacal y un poquitito al norte de la ruta que va a Villavicencio. Ahí, en esa zona, colegas también del grupo de Alemania estuvieron trabajando y ellos, bueno, para algunos la falla Lacal es la expresión en superficie terremoto 1861 en Mendoza, ¿no? Yo no tengo tan claro eso, pero esta información es de mucha relevancia. Fíjense, según esta terraza, tiene una edad, creo que es OSL, 770 años en una terraza T2, y esa terraza T2 está desplazada, según ellos, por 3 sismos en los últimos 800 años. O sea, esta terraza T2 supuestamente está acá. Eso les da una tasa de movimiento para la falla Lacal que estaría llegando a los 5 milímetros por año. Si eso es cierto, y está publicado en un journal, digamos, top, eso hace un gran desbarajuste para cualquier cálculo del peligro sísmico en Mendoza. O sea, tener abajo suyo una falla de 5 milímetros por año es realmente una cosa peligrosa. No se considera demasiado porque básicamente no se han hecho modelos probabilísticos para Mendoza o zonaciones microsísmicas, pero es un dato de mucho cuidado. Ellos ponen acá 3 pliegues muy jovencitos. Si quieren después les puedo explicar por qué yo no estoy de acuerdo con que esta tasa de movimiento, pero es un dato que está publicado y que obviamente es insolayable para cualquier análisis que se haga de la situación, sobre todo para el Gran Mendoza. Y bueno, ya entrando en el área urbana de Mendoza, ya en los años 80, Milana y Zambrano habían definido esto como una cuña retrocorrida, es decir, todas las fallas que encontramos ya cerquita de Mendoza, la falla del Cerro de la Gloria, la falla Melocotón, la falla de Aguada Pizarro, estaba vinculada a este esquema que modelaron los colegas Moreira, Giambiaggi y otros, y acá asociados a la zona del área urbana de Mendoza. Esta es una vista, como les mostraba, de la falla Melocotón, o sea, esto está prácticamente al oeste de Mendoza, cayendo ya sobre el curso actual del río Mendoza. Esta es la escarpa en Google Earth, pero como les contaba, fíjense qué bien que se enfatiza la escarpa cuando uno toma una foto con, digamos, con la luz apropiada de bajo ángulo. Y bueno, digamos, lo que uno debería hacer, o el upgrade de toda esta información, es, como decíamos hace un rato, poder ajustar lo más adecuadamente posible o interpretar la geometría de estas estructuras en 3D, porque el próximo paso en la neotectónica es tratar de poder modelar la fuente sísmica, es decir, cuál es la capacidad sismogénica de esa fuente. Esto fue lo que trató de hacer Andrés Richard en su tesis doctoral, usando justamente esa sísmica, Gustavo, la sísmica ahí de la cuenca, porque nos interesa saber dónde despega el corrimiento de las peñas, dónde despega el corrimiento de las higueras, cuál podría ser el potencial área de ruptura y por lo tanto la magnitud de momento sísmico de esa estructura, y es decir, tener un constraint 3D de lo que estamos viendo en superficie. Y lo que modela Andrés es que justamente para satisfacer la geometría en superficie, él de alguna manera necesita un corrimiento que él llama acá la chilca, que es algo embrionario, que no tendría todavía mucha representación en superficie, excepto que podría estar contribuyendo, esto que tenemos acá es la peña, podría estar contribuyendo a que los cauces generen un mayor entallamiento en este sector, generando, por lo tanto, o siendo un poco los responsables de que tengamos tan excelentes exposiciones
a lo largo del corrimiento de las peñas. Entonces, para resumir esta apretada exposición de todo lo que es el frente de corrimiento en la mejor exposición que tenemos a lo largo de los Andes, obviamente el grano estructural está controlado por la inversión de fallas normales de las cuencas triásicas, como explicaba Cortés, como comentaba Gustavo, están caracterizados por los corrimientos tipo andinos, o sea, convergencia hacia el este. Encontramos anticlinales de crecimiento en el piedemonte como Montecito. Vimos que todo lo que es el sistema de las peñas continúa hacia el sur ya como estructuras ciegas. Importante para tener en cuenta es que en muchos casos los corrimientos no tienen morfologías ni diagnósticas, ni muchas veces tienen morfologías en absoluto, sobre todo cuando tenemos ausencia de depósitos cuaternarios. Y bueno, tanto en la interacción precordillera oriental, precordillera sur, como en la interacción entre todo lo que son este sistema, la continuación de Salinas Montecito, esta interacción de corrimientos antitéticos o antithetic thrust linkage, tenemos complejas relaciones en donde por ahí es más difícil entender cómo fue la evolución morfotectónica de ese frente. Y por último, como decíamos, como comentábamos anteriormente, es decir, el alto del desaguadero, esta disminución del espesor sedimentario, esto que hace que el río Mendoza debe generar una gran migración hacia el norte, es una estructura embrionaria, es una estructura activa, es un protopié de palo que está creciendo en oposición a todo lo que es el frente de corrimiento andino. Bueno, tendríamos que ver el próximo capítulo de esta película, no sé si lo veremos nosotros, pero realmente es un punto al cual hay que prestarle atención, sobre todo por todo lo que fue la sismicidad de la década del 20 en Mendoza, los sismos de Costas de Araujo, etcétera, donde fueron epizados en lo que es actualmente el curso del río Mendoza cuando tiene que ir generando zonas mal drenadas hacia el norte. Hasta aquí lo de Precordillera Sur y hasta aquí el programa de hoy. Creo que más o menos hemos andado en horario. Los escucho si